La Universidad Mayor de San Andrés, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio San Andrés presentan Julia Paria, el programa que difunde conocimiento jurídico científico en lenguaje sencillo como herramienta emancipadora de la sociedad. Ya iniciamos con su programa Jura Paria. Jura Paria es un programa del Instituto de Investigaciones, Seminarios y Tesis de la carrera de Derecho. Jura Paria comenzó el año 2021 y trató una serie de reflexiones sobre la Constitución, una serie de reflexiones sobre algunos pensadores, sobre algunas obras, y la idea de Jura Paria era acercar en sí al público que nos escucha en la radio, que nos ve en las redes, a la reflexión teorética, a la reflexión investigativa, a la reflexión filosófica de este fenómeno que conocemos como derecho. Es en este sentido que durante el año 2021 trabajamos un recorrido por los artículos de la Constitución, sobre algunos elementos de la teoría constitucional, pero también dedicamos algunos programas a revisar algunos pensadores, algunos autores, algunos libros que son muy importantes para acercarse a este fenómeno que llamamos derecho. Este año, el año 2022, en esta gestión, pues Jura Paria tendrá y ofrecerá un conjunto amplio de reflexiones sobre algunos autores, sobre algunos pensadores, sobre líneas de investigación. Y bueno, fui invitado una vez más este año a inaugurar estas sesiones de Jura Paria y propuse desarrollar el pensamiento de un autor llamado Michel Foucault. El acercamiento que tiene Foucault a un fenómeno muy particular, a un fenómeno que no es otro que el derecho entendido como formas jurídicas relacionadas a las maneras en las cuales se desarrollan las relaciones de poder y se prorrogan estas relaciones de poder. Es decir, el derecho como mecanismo de ejercicio del poder. Pues bien, sean bienvenidos a este su programa Jura Paria, y a este pequeño o breve curso dedicado a la obra de este pensador francés llamado Michel Foucault. Pues bien, bienvenidos y empezamos. El objetivo de este curso breve es llevar a cabo una lectura abierta de una parte de la obra de Michel Foucault en busca de una reconstrucción crítica de su pensamiento. En particular, acercarnos a una genealogía del derecho. También en este pequeño curso vamos a distinguir las etapas del pensamiento de Foucault, que generalmente han sido caracterizadas en tres etapas. Una etapa arqueológica, en la cual Foucault se cuestiona el tema del saber, del conocimiento, es decir, cómo se produce el saber, cómo se produce el conocimiento, cómo el conocimiento está circunscrito a determinadas etapas, épocas, cómo el conocimiento es algo finito, es una creación humana. Luego hay una etapa denominada genealógica que tiene que ver con el poder. Básicamente cambia la idea del epísteme y se sumerge hacia la idea de los discursos y se cuestiona de qué manera o de qué forma esos discursos son mecanismos que llegan a vehiculizar relaciones de poder. En consecuencia, la etapa genealógica está relacionada al cómo del poder, ¿no? A la manera en la cual el poder se relaciona o se desarrolla en nuestra sociedad. Y es en esta etapa, en la genealógica, en la cual Foucault tiene un acercamiento al derecho, un acercamiento a las formas jurídicas como formas que llegan a vehiculizar justamente las relaciones de poder. Luego, se habla de una tercera etapa del pensamiento de Foucault, que tiene que ver con las reflexiones sobre la subjetividad, o sea, la forma, la manera en la cual llegamos a ser lo que somos, la gubernamentalidad, que viene a ser la idea del gobierno de las poblaciones, y la biopolítica, las maneras en las cuales se desarrolla un saber sobre la vida y la muerte de las personas. Pues bien, estas etapas son las que también revisaremos en este breve o pequeño curso dedicado a la obra de Michel Foucault. Todo ello, como les decía, destinado a acercarnos a una genealogía del derecho. Pues bien, en este primer programa, pues nos acercaremos en sí a una exposición
general o genérica del pensamiento de Foucault, y ya en los siguientes programas pues abordaremos algunas obras específicas dedicadas justamente a la reflexión jurídica, es decir, a la manera en la cual Foucault toma el fenómeno del derecho para estudiar la manera en la cual el derecho, el mecanismo jurídico, conduce las relaciones de poder. Pues bien, esto vamos a verlo en los siguientes programas. En este programa vamos a desarrollar un acercamiento en sí al pensamiento de Foucault, una especie de introducción genérica al pensamiento de Foucault. Pues bien, vayamos un poco a su vida. Foucault nace en 1926 y muere en 1984. Podríamos decir que es un filósofo típico del siglo XX, ¿no? Tal vez junto con Heidegger, desde mi punto de vista, o junto con Derrida o con Deleuze, es uno de los pensadores más importantes de Europa, ¿no? Unos pensadores franceses más importantes, ¿no? Heidegger es alemán, en consecuencia creo yo de que es un filósofo que ha logrado dialogar en cierto sentido con la obra de Heidegger. Justamente en una entrevista Foucault menciona lo siguiente, él dice, no he escrito nunca nada sobre Heidegger y he escrito sobre Nietzsche, un breve artículo, y no obstante son los dos autores que más he leído. Pues bien, Foucault nace en Poitiers en 1926. Poitiers es una región cercana a Alemania. Él viene de una tradición familiar dedicada a la medicina, el padre Foucault fue médico, pero Foucault, sin embargo, toma la decisión de estudiar filosofía. Al igual que muchos filósofos franceses de la época, abandona su región y se traslada a París, y en París se encuentra con este magnífico profesor que es Althusser. Foucault estudia filosofía y fue alumno de Althusser. Yo creo que este dato es significativo, sobre todo para pensar la relación que tiene Foucault con el Partido Comunista Francés. Althusser incentivaba a que sus alumnos puedan inscribirse al Partido Comunista Francés. Bueno, Foucault de joven militó en el Partido Comunista Francés, pero bueno, su militancia apenas duró un año, y durante toda su vida tuvo una relación bastante ambigua y conflictiva con el marxismo. Hay una entrevista de 1978 que la realiza un marxista italiano llamado Duccio Trombadori, en el cual este marxista italiano en la entrevista trata de arrancarle a Foucault algunas palabras de esta relación compleja que tuvo con él, con el marxismo. Foucault no es que no haya leído a Marx, sino que Foucault tiene una crítica al llamado marxismo académico o academicista, a estas interpretaciones dogmáticas de Marx, y bueno, Foucault va a plantearnos la idea de que los autores tienen que ser utilizados o tomados como cajas de herramientas que las usamos y las utilizamos para hacer algo, ¿no? Para investigar, para reflexionar, para criticar, y que ese dogmatismo de tomar a un autor y en consecuencia encerrarlo en el carácter literal de sus palabras, pues puede hacerle mucho daño al autor. En ese sentido, Foucault no tiene una buena relación con el marxismo. Pero bueno, volvamos un poco a su vida. Foucault, mientras estudia filosofía, va a tener una relación muy conflictiva con la medicina. ¿Por qué? Foucault intentó suicidarse y fue sometido a tratamiento psiquiátrico. En algunas entrevistas Foucault señala que su acercamiento a las instituciones médicas se dio en su condición de paciente, ¿no? En su condición de persona internada, donde pudo dialogar no solamente con los médicos, sino con las enfermeras, sino también con otros pacientes, con otros internos, con otros sujetos que eran calificados de locos, de dementes. Y yo creo que este elemento es central al momento de que Foucault decide acercarse en sí, después de sus estudios de filosofía, a la psicología y en particular a los estudios sobre la locura. La primera etapa del pensamiento de Foucault está relacionada a la psicología. El primer libro de Foucault es un libro publicado en 1954 llamado Enfermedad mental y personalidad. Tiene que ver mucho su relación con un autor alemán apellidado Binswanger, del cual Foucault realizó algunas traducciones y realizó algunas introducciones en sí a la obra de Binswanger. Sin embargo, cuando uno revisa la historia del pensamiento de Foucault, el hito con el cual empieza la reflexión del pensamiento de Foucault
es en realidad otro libro, pero muy relacionado con esta etapa. Este libro se llama Historia de la locura en la época clásica. Para algunos es el primer libro de Foucault, puesto que ese libro, Enfermedad Mental y Personalidad, en sí era un texto introductorio a otro autor, a Binswanger. En cambio, en Historia de la locura en la época clásica, Foucault empieza a presentar una filosofía propia, es decir, empieza a trabajar unas categorías de pensamiento propias, y esta obra, Historia de la locura en la época clásica, inaugura el periodo denominado arqueológico. Pues bien, cuando Foucault termina sus estudios de filosofía y ya se había acercado un tanto a la psicología, pues se traslada en 1955 a Suecia. Y en Suecia se encuentra con una biblioteca que reúne en ambición todo lo que se habría escrito sobre locura entre los siglos XVII, XVIII y XIX. O sea, es decir, todo lo que se había registrado y escrito sobre la locura por parte del discurso médico. Este es un gran hallazgo, ¿no? ¿Por qué? Porque encontrarse con esta biblioteca es encontrarse con el registro de una forma o manera de pensar y de relacionarse con la locura por parte del discurso médico. Es encontrarse con eh, un discurso, es encontrarse con una manera o forma de pensar, de catalogar, de decir la locura. Y se dice que Foucault leyó por completo esta biblioteca mientras estaba en Suecia. Y con estos elementos, con el resultado de esta lectura, Foucault se trasladó a Polonia para empezar a redactar su tesis doctoral, y esta tesis doctoral es presentada y publicada en 1961. Un dato antes de continuar con la tesis doctoral de Foucault, Historia de la locura en la época clásica. Un dato que me parece importante es señalar que dentro de los requisitos de la Academia Francesa, además de la tesis doctoral, tenía que Foucault presentar una tesis complementaria, que generalmente era la revisión de un autor. Foucault eligió a Kant. Este es un dato, creo yo, muy importante, porque la tesis complementaria de Foucault es justamente un acercamiento al pensamiento kantiano, a la antropología kantiana, y es en este texto, en esta tesis complementaria dedicada a Kant, en la cual Foucault usa por primera vez la palabra arqueología. Bueno, enseguida vamos a ver a qué se refiere con arqueología. Pues bien, Foucault se preocupa, se cuestiona respecto de la locura de las instituciones, publica en 1961, les decía, Historia de la locura en la época clásica, y es en este libro en el cual Foucault comienza una crítica pluriperspectiva de la modernidad, sus instituciones, sus discursos, sus prácticas, sus formas de subjetividad, etc. Este libro tuvo una buena recepción, pero no la recepción que posiblemente Foucault esperaba, ¿no? Fue un texto que casualmente no fue leído por los médicos, sino fue leído por determinados críticos de la literatura, por algunos historiadores, eh, y a la vez el texto, Historia de la locura en la época clásica, va a ser revisitado después de la publicación de un libro muy famoso de Foucault llamado Las palabras y las cosas. Pero bueno, antes de llegar a la idea de las palabras y las cosas, Foucault va a publicar con los restos, con determinados materiales que no habían ingresado en la Historia de la locura en la época clásica, y llega a publicar uno de los libros más importantes también de esta etapa, que se llama Nacimiento de la Clínica. Lo llega a publicar en 1963. En 1964, Foucault participa en un coloquio y presenta un texto fantástico llamado Nietzsche, Freud y Marx, los tres maestros de la sospecha, ¿no? Como se los ha denominado. Eh, y para muchos este texto, esta conferencia es en sí una introducción a su obra, la obra más importante de Foucault en este periodo, que se llama Las palabras y las cosas, una arqueología de las ciencias humanas, publicado en 1966. Pues bien, estamos hablando de la etapa arqueológica de Foucault, la etapa en la cual Foucault se dedica o se preocupa por el saber, por el conocimiento, etc. Bueno, ¿qué es la arqueología? ¿A qué se dedica con la arqueología? Imaginemos lo siguiente, imaginemos que nosotros estamos parados sobre una serie de estratos, ¿no? Si, por ejemplo, hacemos un corte en la Tierra, podemos ver
una serie de estratos, ¿no? Acumulaciones de tierra que tienen distintos colores. Foucault busca esta especie de, ¿qué les podría decir?, de metáfora, ¿no? Imaginen ingresar a escarbar en esta tierra, pero a partir de la idea del saber. Cuando Foucault se encuentra, como les decía, en Suecia con esta biblioteca, esta preciosa biblioteca destinada al discurso sobre la locura, al discurso médico sobre la locura, Foucault se encuentra con un estrato de saber, con un estrato de conocimiento. Y puede darse cuenta que hay un discurso que habla sobre la locura, que dice algo sobre la locura, y es un discurso situado en una época y en un tiempo. Es a partir de allí que Foucault va a plantearnos de que en una cultura el lenguaje, los esquemas perceptivos, los intercambios, las técnicas, los valores, etcétera, están determinados por ciertos códigos que regulan la forma, manera en la cual pensamos. Cuando Foucault se encuentra con estos libros, con esto que es escrito sobre la locura, puede justamente encontrar estos códigos, ¿no? Y es ahí donde Foucault va a crear una noción que se llama a priori histórico. Miren, la idea de a priori es una idea kantiana. El a priori, un conocimiento a priori es un conocimiento que no precisa de experiencia, sino que es un conocimiento enteramente racional. Y como conocimiento racional es un conocimiento que se abre a lo universal. Por ejemplo, podríamos decir de manera a priori que la distancia más corta entre dos líneas es la línea recta, por ejemplo. Podemos dibujar dos puntos en una pizarra y hacer una línea recta y darnos cuenta que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Esto es una verdad racional. Esa viene a ser la idea, es una verdad racional. Y en consecuencia no precisa de demostración empírica. Dicho de otra manera, podemos demostrarlo empíricamente, pero en ningún momento el hecho de dibujar dos puntos y hacer una línea recta va a darnos el conocimiento. ¿Por qué? Porque ese conocimiento viene por vía racional, es un conocimiento a priori. Bueno, Foucault nos va a plantear de que hay a prioris históricos, es decir, como una especie de conjunto de creencias respecto a un fenómeno. Foucault trata de mostrarnos que lo que llamamos locura es un algo que es tratado por un discurso de manera histórica. Y las personas que viven en ese discurso o en esa época consideran que ese discurso es universal. Sin embargo, cuando uno ve ese discurso con el paso del tiempo, se da cuenta de que no es universal, sino que era una creencia universal histórica, era un a priori histórico, ¿no? Foucault nos dice, este a priori es lo que en una época dada recorta un campo posible del saber dentro de la experiencia, define el modo de ser de los objetos que aparecen en él, otorga poder teórico a la mirada cotidiana y define las condiciones en las que puede sustentarse un discurso reconocido como verdadero sobre las cosas, ¿no? Bueno, ahora esto se va a aclarar un poco más con la noción de epísteme. ¿Qué es la epísteme? La epísteme, que es una categoría de esta etapa, de la etapa arqueológica, podríamos resumirla como las condiciones de posibilidad de saber, las condiciones de posibilidad de conocer o de saber, que son condiciones históricas. A ver, por ejemplo, durante el siglo XIX se creía que una mujer embarazada podía definir el sexo biológico del bebé que estaba justamente en gestación a partir de los alimentos que comía. Si comía determinados alimentos, ese bebé se formaba varón. Si comía determinados alimentos, ese bebé se formaba bajo el sexo biológico de mujer. En este sentido, había una creencia que se enseñaba en las universidades y que se la presentaba como verdadera y como universal. Foucault nos diría de que ese es un a priori histórico, es decir, es una epísteme, una condición de posibilidad de conocimiento a partir de la creencia en una verdad histórica, una verdad que se creía en esa época. Ya a principios del siglo XX, pues, con la aparición de los microscopios de precisión, se va a observar unos cuerpos de luz, unos cromosomas,
que serían los responsables, en cierto sentido, del sexo biológico del bebé en gestación, ¿no? Es decir, no son los alimentos lo que van a determinar el sexo biológico, sino son, en cierto sentido, los cromosomas, que al momento de la concepción determinan el sexo biológico del bebé, o por lo menos eso es lo que se cree durante el siglo XX. En consecuencia, el saber y el conocimiento están situados en una época, y el a priori histórico vendría a ser aquel conjunto de saberes que los consideramos universales, pero que no lo son, sino que es esa creencia en lo universal que tiene una determinada época, un determinado tiempo. Si hay algo que durante el siglo XX se llegó a determinar con la filosofía de la ciencia, es de que el conocimiento científico es siempre o tiene siempre la condición de ser refutado, ¿no? Es decir, la ciencia avanza justamente a partir de refutarla y en consecuencia de avanzar hacia nuevos descubrimientos científicos o hacia nuevos teoremas o hacia nuevas hipótesis. Pónganse a pensar, si no se hubiera cuestionado la física, yo que sé, newtoniana, tal vez no hubiéramos avanzado hacia la física de Einstein, y si no se hubiera cuestionado los fundamentos de la física de Einstein, posiblemente no estemos delante de los planteamientos de la física hoy en día, de la teoría de cuerdas o de otro tipo de teoría dentro de la física. O sea, es decir, el saber científico supone siempre la desconfianza y la indagación de los otros conocimientos o saberes. En consecuencia, Foucault, podríamos decir de que de una manera muy similar a la idea del paradigma de Thomas Kuhn, plantea esta idea del a priori histórico y esta idea del epísteme. Pues bien, una epísteme es la red base o el tejido base que permite al pensamiento organizarse a sí mismo. Cada periodo histórico tiene su propio epísteme que limita la totalidad de la experiencia, el conocimiento y la verdad y gobierna todas las ciencias de ese periodo. La epísteme anónima e inconsciente está en la base de los conocimientos de una época histórica. Cuando decimos esto, ¿qué estamos tratando de decir? Estamos tratando de decir que, por ejemplo, nosotros vivimos en una determinada epísteme, en una determinada condición de posibilidad de saber, pero no sabemos o no nos damos cuenta que vivimos dentro de ella. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, consideramos algunas verdades universales. Puede ser que de acá a 100 años, la gente que de acá a 100 años esté pensando, esté estudiando, diga, miren qué curioso, el año 2022 en el mundo se creía esto que después fue completamente negado. Pero en el 2022 ese era nuestro a priori histórico, ¿sí? En consecuencia, la epísteme es una red base, un tejido que permite a nuestro pensamiento organizarse. Una epísteme, como intento explicarles, es un a priori histórico que dura solo un periodo limitado de tiempo. En este sentido, podríamos decir que una epísteme se asemeja más a los paradigmas que señalaba Thomas Kuhn, ¿no? Los paradigmas kuhnianos. Kuhn señalaba de que un paradigma es un eje ordenador de las relaciones de conocimiento, de las relaciones de saber, de las relaciones económicas, sociales, culturales, jurídicas, y que ese eje ordenador cambia de época en época, ¿sí? Podríamos decir que, por ejemplo, durante finales del siglo XVIII y el siglo XIX, el paradigma en materia jurídica era el valor de la libertad, ¿no? En consecuencia, lo más valioso era la libertad de las personas, ¿no? La libertad era tan valiosa que quienes peleaban por la libertad, pues podían poner en riesgo todo, incluso su vida, pero eran hombres libres. En cambio, quienes consideran que, por ejemplo, la vida era valiosa, podían perder la libertad, ser esclavos, pero conservaban su vida. En consecuencia, durante el siglo XVIII y XIX, la libertad se convierte en uno de los valores más importantes que, por ejemplo, se plasman en las letras de los himnos. El himno boliviano, por ejemplo, dice, morir antes que esclavos vivir, ¿no? Es decir, la libertad como uno de los valores más importantes. Creo yo que incluso la dialéctica del amo y del esclavo de Hegel también tiene en parte esta reflexión o esta epísteme, ¿no? Es decir, o este paradigma kuhniano, podríamos decir, ¿no? La vida como un eje ordenador, al punto de que el hombre que pelea o que lucha por su vida
será básicamente un hombre libre. En cambio, el que, el que antepone la vida frente a la libertad será un esclavo, ¿no? Es una forma, una manera de leer, creo yo, esta dialéctica del amo y del esclavo que uno puede encontrar en Hegel. Pues bien, vuelvo a la idea, el paradigma es algo parecido a la idea de epísteme, a la idea de una forma o manera de pensamiento, condición de posibilidad de saber, que caracteriza a una determinada época. Bueno, según Foucault, una epísteme se sucede a la anterior o se superpone a ella sin ninguna lógica interna. Hay discontinuidades enigmáticas, es decir, en ningún momento una epísteme es superada, sino hay cambios. Y en esta etapa, creo yo que la parte más interesante, curiosa, es de que Foucault no, no profundiza per se en qué es lo que genera un cambio respecto a otro. Creo que esto lo va a profundizar de manera mucho más lograda en la etapa llamada genealogía, la etapa genealógica, que es la que le sigue justamente a la etapa arqueológica. Pues bien, Foucault, después de hacer estas tesis, después de hacer su tesis de historia de la locura en la época clásica, Nacimiento de la clínica, esta obra tan interesante, o este otro texto que les decía que es fundamental, Las palabras y las cosas. Bueno, Foucault adquiere una fama tan grande que es sugerido para ocupar una cátedra en una institución francesa muy importante llamada Collège de France. Foucault ingresa al Collège de France en 1971, si la memoria no me falla, y Foucault presenta su nuevo programa de investigación, ¿no? Su nuevo programa de investigación girará en torno ya no a la epísteme, sino girará en torno a los discursos, ¿no? O sea, es decir, serán los discursos lo que le va a llamar la atención a Foucault, y podríamos registrar este tránsito a partir de una obra muy interesante que se llama Nietzsche, la genealogía de la historia, en la cual Foucault muestra la influencia de sus lecturas durante los años 60 de este pensador alemán, Nietzsche, y pues para muchos este texto inaugura esta etapa genealógica, ¿no? Nietzsche, la genealogía de la historia, un texto en el cual Foucault toma de Nietzsche esta idea de genealogía, ¿no? La genealogía es aquello que se opone a la historia. La genealogía es aquello que más bien busca recuperar lo que las historias oficiales han negado, ocultado o han tratado de eliminar. Un genealogista trabaja con aquello que ha sido descuidado por el historiador. Un genealogista trata de ver de qué aquello que consideramos un saber o un conocimiento hoy en día no es más que una estrategia de relaciones de poder. Entonces, Foucault inaugura la etapa genealógica entre 1970 y 1971, y es en este periodo de tiempo en el cual Foucault encuentra en el derecho y en los dispositivos jurídicos un objeto de investigación importantísimo. Podríamos decir que Foucault dedica su reflexión al derecho entre 1970 y 1978, ¿no? O sea, es casi toda la década de los años 70 que Foucault se preocupa por el derecho, y es en los textos producidos en este periodo de tiempo donde vamos a encontrar una genealogía del derecho. Es decir, este curso, este breve curso, se va a concentrar a revisar algunos textos de los años 70, ¿no? Revisaremos la verdad de las formas jurídicas, revisaremos vigilar y castigar, revisaremos también un curso muy importante llamado Defender la Sociedad, revisaremos otro curso muy valioso llamado Seguridad, Territorio, Población. Bueno, vamos a revisar algunas categorías de estos cursos y de estos libros, porque es el periodo en el cual Foucault se dedica a estudiar el tema del poder. Y encuentra en el derecho un dispositivo, una técnica, una forma mediante la cual se ejerce el poder. Este periodo se va a caracterizar, como les decía, por su ingreso en el Collège de France. Hace su ingreso, hay un libro muy conocido de Foucault que transcribe la conferencia inaugural que da Foucault en el Collège de France. Este libro se llama El orden del discurso, y es justamente su plan de investigaciones que él
intenta o intentará llevar a cabo en el Collège de France. Él inaugura una cátedra nueva que se llama Historia de los Sistemas de Pensamiento, y en consecuencia empieza a trabajar justamente su acercamiento al derecho. Bueno, el Collège de France es una institución bastante antigua, es una institución en la cual los profesores reciben un sueldo por investigar y por dar algunas clases que tienen que ver con mostrar al público los resultados de su investigación. Yo creo que es en ese sentido que Foucault tiene una de las etapas más productivas en esta instancia en el Collège de France, porque ya no tiene que preocuparse por ingresos económicos, tiene un sueldo fijo y asegurado, y lo único que él tiene que hacer es presentar los resultados de investigación en clases que duran 2 meses, 3 meses, a lo mucho, digámoslo así, ¿no? Es allí donde tenemos los cursos del Collège de France, que se fueron publicando primero en francés y luego en su traducción al castellano. Hoy en día están publicados todos los cursos del Collège de France, y uno puede darse cuenta que una de las preocupaciones más importantes de Foucault en la etapa del Collège de France fue justamente el derecho. Bueno, sobre la etapa genealógica y sobre la idea de las relaciones de poder, de qué manera el poder produce la verdad, el poder produce el conocimiento, todo aquello, pues bien, todo ello lo vamos a trabajar justamente en este curso dedicado a la obra de Foucault, en este curso dedicado en sí al pensamiento de Michel Foucault, a esta genealogía del derecho. O sea, yo no me voy a dedicar tanto a la etapa de la arqueología, sino me voy a dedicar un poco más a revisar en este curso la etapa de la genealogía, ¿no? Y en particular algunos libros y textos dedicados a la reflexión del poder. Pues bien, estamos en cierto sentido a la mitad del programa Yura Paria, dedicado justamente a este pensador, Michel Foucault. Pues les propongo ir a un pequeño corte y en consecuencia volvemos en unos minutos para continuar hablando sobre Michel Foucault y esta genealogía del derecho. Este es su programa Yura Paria. Venimos en unos segundos. Enseguida retornamos con Yuria Paria. La nueva radio universitaria San Andrés continúa creciendo. Ya contamos con nuestra propia aplicación para celulares Android. Solo debes ingresar a Play Store y buscar Radio Universitaria San Andrés 97.6 FM, descargarla, instalarla y ya podrás disfrutar de toda nuestra programación a través de Bolivia y el mundo. No te olvides de nuestras redes sociales. Nos encuentras como Radio San Andrés en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y muy pronto ya contaremos con nuestra propia página web. Este es un mensaje de la nueva radio universitaria San Andrés 97.6 FM, integrando a la comunidad. Desinfectar tu celular del coronavirus. El coronavirus puede permanecer hasta 9 días en superficies como metal, cristal o plástico. Un celular tiene 10 veces más bacterias que la tapa de un inodoro. Recomendaciones: limpiar de manera regular teléfonos, computadoras, tablets, etcétera, que se tocan con frecuencia y están cerca de la boca y nariz. Lavarse las manos con agua y jabón cada vez que se deje de utilizar el celular. Limpieza segura: desenchufar y apagar el celular. Se recomienda usar mezcla de agua con alcohol con medidas de la misma proporción. Empapar un paño de gamuza suave y tener otro a mano para secarlo inmediatamente. Evitar alcohol puro sin diluir. Gel desinfectante de manos. Aplicar mucha presión en la pantalla de móvil. Toallitas desmaquillantes limpiacristales. Rociar un líquido directamente en el teléfono. Este es un mensaje del Comité Operativo de Emergencia de la Universidad Mayor de San Andrés, al cuidado de tu salud. Universidad Mayor de San Andrés.
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés avanza en el propósito de acercarse a nuestra sociedad. Tomamos la decisión de integrarnos a los medios de comunicación con 3 programas. El Centro de Conciliación nos aproximará en la promoción de la cultura de la paz desde la academia para la resolución de los conflictos de nuestra sociedad. El Instituto de Investigación acercará a la población para que comprenda la temática jurídica. Y el consultorio jurídico brindará orientación en los procesos legales y prácticas litigantes. Ya retornamos con Yura Paria. Sean bienvenidos una vez más a su programa Yura Paria. Estamos revisando un acercamiento a este pensador francés Michel Foucault. Habíamos dicho en la anterior sección de nuestro programa que Foucault nace en 1926, estudia filosofía, tiene un acercamiento con las instituciones médicas, en particular instituciones ligadas a la psiquiatría, a la psicología, hace una tesis doctoral sobre historia de la locura en la época clásica y empieza a desarrollar unas categorías en este periodo denominado arqueológico, donde él se pregunta qué es el saber, qué es el conocimiento, y en cierto sentido se responde que el conocimiento y el saber está situado, está gobernado por las epístemes de cada época, por condiciones de posibilidad de conocimiento de cada época. ¿Qué es lo que genera el tránsito de una condición de posibilidad de conocimiento a otra condición de posibilidad de conocimiento? El poder. Básicamente, el saber se sostiene, podríamos decir, por las relaciones de poder, o podríamos decirlo de otra manera. Las relaciones de poder precisan para su funcionamiento de conocimiento, de saber. El saber y el conocimiento acompañan a las relaciones de poder. Y bueno, cuando Foucault plantea esto, inaugura la reflexión llamada genealógica, ¿no? La reflexión o la etapa del pensamiento de Foucault llamada genealógica o dedicada a la genealogía, que tiene una influencia muy fuerte y marcada a partir de este filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Es más, hay un texto de Foucault del año 70, 1969, 1970, llamado Nietzsche, la genealogía, la historia, que para muchos es el texto que marca el comienzo de su reflexión genealógica, su reflexión sobre el poder. Para algunos estudiosos de Foucault, el tema de la genealogía tiene que ver con el tema de la verdad. A ver, vayamos a hacer algo que vamos a repetirlo en programas más adelante. Por ejemplo, Foucault se cuestiona lo siguiente. Él dice, una parte del derecho natural trató de presentarnos la siguiente tríada: verdad, derecho, poder. Es decir, el derecho natural nos permite acceder a una verdad, ya sea por revelación o ya sea una verdad racional. Esa verdad racional se traduce luego en norma jurídica, y esa norma jurídica tiene por finalidad regular las relaciones de poder. Es decir, el derecho controla el poder. Esto es algo muy consistente si uno lee derecho constitucional, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el poder público? Es el poder que se ejerce conforme a la Constitución y a las normas de derecho. En consecuencia, el derecho intenta regular, domesticar este ejercicio de poder. Pues bien, Foucault nos va a plantear invertir esta triada. Es decir, en vez de pensar que hay una verdad que se traduce luego en norma y una norma que luego regula las relaciones de poder, ¿qué tal si pensamos al revés? Nos dice Foucault. ¿Qué tal si pensamos que el poder produce la norma, la cual produce lo que llamamos verdad? Dicho de otra manera, que la verdad es resultado de una serie de dispositivos jurídicos y políticos puestos por el orden, puestos por el poder de turno. Dicho de otra manera, si hay un derecho, por ejemplo, a la ciudadanía, es porque hay un poder o relaciones de poder que permiten inscribir este derecho, y en consecuencia hoy en día podemos decir que hay ciudadanos. No al revés, no es la verdad la que produce el derecho y regula el poder, sino es el poder el que produce el derecho y regula los mecanismos de verdad. A ver, pensémoslo un poco. Yo cuando decidí estudiar Derecho, recuerdo que
un profesor de filosofía me decía, el derecho es una de las disciplinas que establece lo que llamamos verdad a partir de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Es decir, cuando las instituciones jurídicas, en particular un juez, una corte, da una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, eso que dice la sentencia es verdad. Y esa sentencia es performativa, es decir, lo que está escrito en esa sentencia causa o genera efectos de verdad, influye en la vida de las personas y genera efectos de verdad. O sea, dicho de otra manera, determina, construye esta verdad. Pues en ese sentido podríamos decir que el derecho es una disciplina que tiene que ver con los regímenes de verdad. Esa es la razón por la cual en la etapa genealógica de Foucault, esta preocupación por quién establece la verdad, cómo se establece la verdad, pues se encontrará con los dispositivos jurídicos que establecen la verdad a partir de las normas, a partir de los derechos, a partir de las constituciones, etcétera, ¿no? Y esa está la preocupación, creo yo, de Foucault. La preocupación de Foucault es de qué manera las formas, los dispositivos jurídicos van creando un discurso verdadero, lo regulan. Y de qué manera el poder, para funcionar, para ejercerse, el poder precisa justamente de un discurso verdadero. Foucault va a denominar genealogía a este periodo, a esta etapa. ¿Por qué? Porque la genealogía va a suponer el acoplamiento de memorias locales, el acoplamiento de saberes descalificados, y que va a revelar que hay alguien que descalifica un saber o que olvida un saber porque pretende preservar algo o alguna relación de poder. Por ejemplo, descalificar a un conocimiento, más que hacerlo por razones científicas, Foucault se cuestiona que es posible que se lo realice por razones políticas, ¿no? Descalificar al otro, considerar que el otro, por ejemplo, no es un ser humano, es una manera de doblegarlo, es una manera de cosificarlo. Pónganse a pensar en estos debates, controvertidos debates entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas respecto a si el indígena tiene alma, puesto que si no tiene alma no es humano y en consecuencia es un animal que parece un ser humano y en consecuencia su dominio, exterminio y muerte podría estar justificado. O pónganse a pensar en las leyes de Nuremberg, donde se le resta derechos y se le quita casi humanidad al judío y sobre esa base se legitima el exterminio. En consecuencia, para Foucault, los dispositivos jurídicos, las formas jurídicas, son mecanismos de establecimiento de la verdad y son mecanismos de poder. Posiblemente uno de los mecanismos de poder más interesantes dentro del derecho sea la constitución política del Estado, ¿no? Incluso su nombre, ¿no? Constitución política, ¿no? La norma fundamental que se encarga de ¿qué? Del poder público, ¿no? De la separación, división de poderes, del reconocimiento de derechos, derechos que son solamente posibles de ejercer en base al reconocimiento de esa soberanía, de ese poder. Ese poder es el que no solamente nos va a plantear los derechos como límites de ejercicio de ese poder, sino también como formas de legitimar ese ejercicio del poder. Bueno, es algo que vamos a verlo en una crítica que hace Foucault a la teoría de la soberanía en un curso muy interesante llamado Defender la sociedad, un curso de 1976. Pues bien, en esta etapa, en la etapa genealógica, Foucault se cuestiona sobre el poder. Foucault se cuestiona sobre el cómo del poder. Y este periodo tiene que ver mucho con la revisión del nacimiento del derecho, una especie de genealogía del derecho, de revisar aquellas memorias locales, aquellos discursos históricos que fueron dejados de lado al momento de establecer, por ejemplo, una historia de la disciplina del derecho. Bueno, para estudiar esta genealogía del derecho, pues yo les propongo revisar, vamos a ver algunas obras tal vez de una manera mucho más completa, revisar La verdad y las formas jurídicas, un texto de 1974, un conjunto de conferencias dictadas en una universidad, la Universidad Católica de Río de Janeiro. Luego revisar un libro publicado en 1975 llamado Vigilar y castigar, nacimiento de la prisión. Es un texto fantástico, puesto que nos va a hablar acerca de una genealogía de la prisión, las relaciones de poder que tienen que ver con una sociedad panóptica o de panoptismo,
revisar este volumen de 1976, el volumen primero de Historia de la Sexualidad, la voluntad de saber, que tiene un capítulo muy interesante sobre biopolítica, que tiene que ver con el derecho de dejar vivir o el derecho de dar muerte que tiene el monarca y cómo esto se transforma a partir de los fenómenos del estudio de la población. Algunos cursos del Collège de France también muy importantes, como Defender la Sociedad de 1976, Seguridad, Territorio, Población de 1978 y Nacimiento de la Biopolítica de 1979. Bueno, las relaciones entre el poder, el saber, la subjetividad, las relaciones entre el gobierno, la gubernamentalidad, la biopolítica, bueno, son las que se van a desarrollar con mayor fuerza en este periodo. Bueno, desde 1980, podríamos decir, Foucault abandona la etapa genealógica y se concentra cada vez más respecto a estudios de subjetividad, a estudios de ética, del ethos, a estudios de estética. Va a ingresar en una etapa de revisión del pensamiento de los griegos, sobre todo respecto a la constitución de uno mismo. Pónganse a pensar que el oráculo de Delfos tenía un adagio, una frase, que según recuerdo en griego lo llaman epimeleia eutuo, que sería conócete a ti mismo, ¿no? ¿Por qué tenía esto el oráculo, no? Por distintas razones. Una de ellas era que no vayas al oráculo de los dioses a hacer preguntas que tú conoces las respuestas, ¿no? O sea, no vayas ante el oráculo de los dioses a preguntarle, a ver, yo qué sé cuántos años tengo, ¿no? O sea, no. No vayas a jugar con el oráculo, porque el oráculo en cierto sentido es la voz de los dioses, ¿no? En la Grecia antigua. Entonces, el conócete a ti mismo. ¿Qué tanto te conoces a ti mismo? ¿Quién eres tú? Foucault va a reflexionar esto, ¿por qué? Porque las relaciones de poder en la etapa genealógica tienen un punto de llegada, un blanco, que viene a ser la persona, el sujeto. Nosotros somos sujeto porque somos sujetados por las relaciones de poder que nos han constituido. Por ejemplo, hablamos español, ¿por qué? Porque históricamente hubo una relación de poder que estableció al español, al castellano, como la lengua dominante. Y esto es básicamente el periodo de la colonia. Es España quien lleva a cabo el periodo de la empresa colonial, ¿no? Colón hace el descubrimiento de América como parte de una empresa colonial. O bueno, Colón pensó que llegó a las Indias, ¿no? Es Américo Vespucio el que hace una especie de descubrimiento epistemológico de América como continente, pero ¿por qué hablamos castellano o español? Por un elemento histórico, bélico, de conquista, de relación de poder, por eso estamos hablando en español, en consecuencia, o en castellano, como quieran llamarlo, o sea, bajo esa lógica, nosotros somos resultado de las relaciones de poder que nos constituyen. Algo muy similar a lo que Sartre, Jean-Paul Sartre, decía en un prólogo, en un prefacio a un libro de Frantz Fanon, Los Condenados de la Tierra. Sartre decía, lo único que nos queda como responsabilidad ética es hacernos cargo de lo que hicieron con nosotros, ¿no? En consecuencia, aquello que nosotros somos es algo que ha sido producido por nuestra sociedad, por nuestra familia, por las relaciones de poder que atraviesan y que nos atraviesan en cierto sentido. Entonces, esta última etapa del pensamiento de Foucault tiene que ver con esta pregunta, ¿no? de quiénes somos, cómo hemos sido subjetivados, subjetivizados, cómo nos cuidamos a nosotros mismos, el cuidado de uno. Todas estas técnicas del cuidado de uno, de tecnologías del yo, como diría Foucault, son las que le van a preocupar a este pensador en este periodo llamado de reflexiones éticas, de reflexiones estéticas. Bueno, Foucault le va a dedicar esto entre 1980 y 1984, porque Foucault lamentablemente va a contraer SIDA en las visitas que tenía a Estados Unidos. Se va a contagiar de SIDA y va a morir en 1984, dejando una buena parte de esta reflexión sobre la ética, sobre la subjetividad, dejándola trunca. Foucault, mientras está enfermo, se encarga de dar la última revisión al tomo segundo de Historia de la Sexualidad y al tomo tercero de Historia de la Sexualidad, y deja un tomo
listo para publicarse, el tomo 4 de Historia de la Sexualidad, que no alcanza a publicarla en vida y que, bueno, después de una serie de discusiones por parte de expertos, termina publicando hace algunos años, se terminó de publicar recientemente, ¿no? Foucault muere en 1984, víctima de esta enfermedad, que en ese momento no era muy conocida, el SIDA, y obviamente eso nos revela justamente una de las facetas de Foucault, de la vida de Foucault. Foucault era homosexual y pues contrae SIDA justamente en sus visitas a Estados Unidos. Foucault había pensado en irse a vivir a Estados Unidos, se sentía mucho más cómodo con la Academia Norteamericana. Bueno, no olviden de que Foucault ya era muy famoso cuando viajaba a Estados Unidos a dar sus clases, y bueno, lamentablemente enferma, muere en 1984, pero después de su muerte empieza justamente a editarse sus cursos, sus conferencias, y a publicarse, por ejemplo, las clases que él dicta en el Collège de France, y bueno, algunas de ellas, como les decía, serán clases o cursos que revisaremos en el desarrollo de esta genealogía del derecho. Bueno, valga esta clase como una introducción al pensamiento de Foucault. Vayamos a un pequeño corte y pues volvemos para despedirnos y para situar este curso, esta primera charla o este primer programa sobre el pensamiento de Foucault y de la genealogía del derecho. Vayamos a una pequeña pausa y volvemos. Enseguida retornamos con Yuri Aparia. La nueva Radio San Andrés. Con el propósito de unir a la comunidad universitaria y a nuestra sociedad. La Universidad Mayor de San Andrés, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio San Andrés presentan el programa Centro de Conciliación, promoviendo la cultura de paz. La conciliación extrajudicial es una salida a la justicia en la que no intervienen jueces ni fiscales y se puede aplicar a casos de derecho civil, comercial, familiar y problemas entre vecinos. Centro de Conciliación, este miércoles de 3 a 4 de la tarde por Radio San Andrés 97.6 FM y Facebook Live. Ya retornamos con Yuri Aparia. Bienvenidos a su programa Yuri Aparia. Bueno, en realidad ya nos estamos despidiendo. Les agradezco mucho por su atención, por habernos acompañado. Empezamos este año, el 2022, revisando algunos pensadores. Elegimos empezar con Michel Foucault, una genealogía del poder, por distintos motivos. Uno de ellos radica en esta crudeza que va a tener Foucault respecto a las preocupaciones de quienes ejercen el poder respecto a la justicia, ¿no? Vamos a ver de qué manera Foucault nos va a decir que aquellos que ejercen el poder, aquellos que gobiernan, en realidad tienen una preocupación respecto a la justicia muy situada, en el sentido en el cual la justicia genere y sea parte de una forma de gobierno. Para los gobernantes, las instituciones de justicia son parte de las formas de ejercicio del gobierno, y esto es algo que nos va a decir Foucault justamente en esta genealogía del derecho. Pues bien, este año partimos en su programa Yuri Aparia revisando a este pensador francés Michel Foucault de una genealogía del derecho. En las próximas sesiones revisaremos en particular este periodo de la obra de Foucault llamado genealógico. La sesión de hoy estuvo ligada a darles algunos datos biográficos de la obra de Foucault y a caracterizar esas tres etapas del pensamiento de Foucault. La etapa arqueológica, la etapa genealógica, en la cual nos vamos a concentrar porque es allí donde se encuentran los estudios de derecho, y la etapa de los estudios de subjetividad, ética, estética, etcétera, a la cual haremos alguna referencia, pero nosotros nos vamos a dedicar a la etapa genealógica del pensamiento de Michel Foucault. Las próximas sesiones, los próximos programas de Yuri Aparia, en consecuencia, profundizaremos una especie de nacimiento del derecho. Yo los voy a
invitar en cierto sentido a que nos puedan seguir, no solamente con el programa y con estas lecciones, sino a que tal vez puedan acceder a algunos de los libros de Foucault. Algunos de ellos están liberados en las redes. Hay otros que lamentablemente, y por razones de derecho de autor, pues tendrán que adquirirlos si quieren acompañarnos en este programa para profundizar lo que dice Foucault en cada uno de estos textos o libros. Pues bien, espero que este programa de Yura Paria 2022 les haya sido útil y agradable, y en todo caso nos vemos el próximo viernes para continuar hablando sobre Michel Foucault. Muchísimas gracias y hasta el próximo viernes. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Yuria Paria, el programa que difunde conocimiento jurídico científico en lenguaje sencillo como herramienta emancipadora de la sociedad. Todos los viernes por Radio Universitaria San Andrés FM 97.5.